Bien, vamos a compartir material ahora. Bien. Bueno, buenas noches, tengan todos ustedes, señoritas y jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase. Estábamos hablando sobre el clasificador por objeto del gasto. Vamos a ingresar. Bien. En realidad, este clasificador, como hace referencia en su pantalla, señala que permite identificar esos insumos que se requieren, por ejemplo, para poder obtener bienes y servicios que proveen, por ejemplo, terceros al Estado, ¿no? Es decir, podemos obtener inclusive activos porque compramos bienes, podemos obtener, digamos, instrumentos financieros o de inversión, ¿no? Así como también podemos obtener recursos emergentes de transferencias para que podamos emplear para un fin determinado, ¿no? O sea, puede ser para una política pública específica, ¿no? En el marco de las disposiciones legales. Es decir, los recursos que se emplean necesariamente tienen que ser remitidos en cumplimiento a la normativa. O sea, no es que a alguien se le ocurre el enviar y va a enviarnos, sino que cualquier envío tiene que estar sujeto y apoyado con disposición legal, ¿no? Bien. Tenemos que hacer referencia en este caso, por ejemplo, a las clasificaciones. Son 9 los grupos del gasto que se presentan, desde el grupo 10.000 servicios personales hasta el grupo 90.000, que son otros gastos. Continuamos entonces. También es necesario que podamos hablar del clasificador por finalidad y función. Ese tipo de clasificador se emplea específicamente para identificar el gasto de acuerdo a los bienes y servicios que produce y presta al Estado y el Estado a la población. O sea, ¿a qué se refiere esto? De que el Estado puede recibir, por ejemplo, apoyo de terceros, pero al final eso replica para que pueda beneficiar a la población, ¿no? Es importante tomar en cuenta los medios que se van a emplear para que se pueda tomar decisiones para poder orientar el uso de los recursos. Es importante hacer referencia a este tema porque nosotros cuando definimos, por ejemplo, un determinado bien o servicio a realizar, tenemos que tomar en cuenta sus características. Y es así que en este caso, por ejemplo, este clasificador nos ayuda a orientar, por ejemplo, el uso de los recursos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los servicios públicos generales que se referencia, por ejemplo, a esos servicios que en sí da, en este caso, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, los gobiernos subnacionales, ¿no? De ahí es donde surge, por ejemplo, la relevancia de este clasificador. También tenemos que hablar sobre el clasificador por fuentes de financiamiento, es decir, de dónde provienen los recursos. Los recursos provienen de diferentes instancias. Entonces tenemos que nosotros ver y decir, ¿son recursos internos, son recursos externos? Es decir, el Tesoro General de la Nación está alimentando, a consecuencia de mis recursos propios estoy, digamos, generando movimiento, o finalmente puede ser de que un financiador interno o externo esté apoyando en esto de la administración de los recursos. Entonces uno tiene que tener claro la figura, ¿no? Y tiene que comprender exactamente a qué específicamente se refiere cuando uno quiere definir cuál va a ser la fuente. Por ejemplo, hablamos del Tesoro General de la Nación, transferencias TGN, préstamos, Tesoro General de la Nación. Entonces, hay
diferentes instancias que nos pueden, digamos, dar lugar al financiamiento. Y la contabilidad integrada tiene que reconocer con los códigos, ¿no? Es decir, cuál va a ser la fuente de financiamiento, ¿no? Bien. Ahora vamos a ir a lo que son los clasificados por organismos financiadores. Es importante identificar, ¿no? Del origen de los recursos a esa institución que en sí es el proveedor de los recursos, ¿no? Si bien está ligado con las fuentes de financiamiento, el organismo financiador también existe independientemente de ese código que en sí define el Ministerio de Economía, ¿no? Para la contabilización de transacciones. Ahí tenemos, por ejemplo, el Tesoro General de la Nación como un organismo financiador, 111. Tenemos el Tesoro General de la Nación también, pero coparticipación tributaria, 113. El impuesto especial a los hidrocarburos derivados, el IDH, ¿no? No, este no es el IDH. UEHD. Ah, entonces, hay que tomar en cuenta esta figura. Em, ¿Para qué es importante este tema? Es importante porque nosotros, por ejemplo, cuando queremos formular un presupuesto, podemos tener una determinada cantidad de actividades a realizar y qué gastos se van a hacer. Pero lo importante es aquí identificar la fuente, o sea, es decir, el código, ¿no? Del origen de los recursos, además del código del ente financiador para que pueda solventar sus gastos, ¿no? En el sistema de gestión pública se tiene que reconocer esa información. El clasificador por sectores económicos tiene mucho que ver con la naturaleza económica de las transacciones que se realizan en el sector público. Es decir, no todas las transacciones, por ejemplo, responden a una misma naturaleza económica, ¿no? Hay otras que, por su naturaleza, pueden generar mayor efecto en lo que es el movimiento de la economía en el país, otras con menos efecto. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es de que el presupuesto que se formule también identifique esos sectores económicos que también son muy significativos. Entonces, pues es que se identifique el fomento ganadero, mejoramiento genético. Hay una clasificación por sectores, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que entrar a ver. Pero bueno, esto está definido en el clasificador presupuestario que el Ministerio de Economía ha emitido. Entonces, lo único que hace el presupuestario o el contador es agarrar y relacionar con su transacción y hacer la afectación que corresponde hacer, ¿no? En cuanto a lo que es el clasificador geográfico, tenemos que nosotros tomar en cuenta, ¿no? Eh, esa desagregación que se hace en el gasto, tomando en cuenta la ubicación, ¿no? De ese grupo social que requiere, por ejemplo, el bien o servicio, ¿no? Vamos a tomar en cuenta, en este caso, la relación que existe entre el gobierno del nivel central con los gobiernos subnacionales. Puede ser el gobierno autónomo departamental, el gobierno nacional, es decir, hay una vinculación entre esos dos niveles de gobierno. Entonces, esa relación, esa vinculación no se puede perder, aunque exista, digamos, diferencias ideológicas, sean de diferentes, digamos, líneas políticas, pero en este caso, cuando alguien quiere ya ejecutar un presupuesto, se tienen que vincular ambos niveles. Eso lo define en sí ese tipo de clasificador para que se pueda llevar adelante la ejecución de recursos, ¿no? Por eso estamos haciendo referencia, ¿no? Y por ubicación geográfica, ¿dónde están ubicados? Ahí vemos, por ejemplo, por provincias, todo eso. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta eso. Bueno, en sí, esto ya se va a desarrollar cuando se vea pues, ya la parte práctica.
Ahora tenemos que hablar de lo que son las categorías programáticas. Es esto un punto que va a ir a complementar lo que habíamos puesto como introducción, que son los presupuestos, tomando en cuenta las diferentes, digamos, posiciones, ¿no? ¿No? Entonces, acá tenemos que hablar de esos niveles que se formulan para poder ordenar las operaciones. Es decir, si vemos, por ejemplo, una determinada entidad, podemos identificar que existen varias direcciones administrativas dentro de esa institución. Y la pregunta es, ¿qué acción realiza cada dirección administrativa dentro de la gestión pública? ¿Qué hace la administración de esa dirección administrativa? ¿No? Es sobre un determinado tema. Entonces ahí entra a decir, estructuraremos la categoría programática, ¿no? Por eso se hace esa clasificación ordenada de lo que es la acción gubernamental que se va a dar, el propósito que persigue, ¿no? Tomando en cuenta que se va a emplear recursos económicos, ¿no? Esta programación presupuestaria se realiza, como se dice acá, mediante las categorías programáticas, es decir, hay que identificar la acción presupuestaria, ¿no? Y tiene que ahí relacionarse con la cantidad de recursos que se van a asignar para poder llevar a su ejecución, ¿no? Y se tiene que ordenar y clasificar, ¿no? Entonces, ¿con esto, con qué fin? Con el fin de alcanzar esas acciones a corto plazo que existen y poder lograr obtener las metas que se han definido en los planes, tanto a corto plazo como a mediano plazo. No nos olvidemos de que hay planes y a corto plazo que se pueda y a mediano plazo encontramos varios planes. El plan estratégico institucional, el plan estratégico corporativo, ¿no? El plan de desarrollo integral, el plan territorial, el plan sectorial, el plan de desarrollo económico y social. Son diferentes planes que se formulan, pero esos vienen emergentes de lo que es el plan a largo plazo, en realidad la agenda patriótica que tiene como fecha máxima hasta el 2025. De ahí se proyectará, por ejemplo, otro plan a 30 años o 25 años. En este caso tendría que ser hasta 25 años porque eso define la ley 777, ¿no? Del sistema de administración integral del Estado. Entonces, esa articulación que se requiere se tiene que ver y tiene que tener incidencia en el presupuesto, porque al final el presupuesto es el que va a permitir el funcionamiento de la institución, ¿no? Las categorías programáticas en sí se pueden clasificar, como se dice acá, en programas, actividades y proyectos, ¿no? Mm, bien, vamos a explicar esa partecita de lo que son las actividades, programas, proyectos, ¿no? Entonces, un programa que se define contempla, por ejemplo, varias actividades, ¿no? Y ese programa puede estar inclusive desagregado en varias direcciones administrativas que son parte de la institución pública, ¿no? Es decir, estamos hablando de ese máximo nivel que existe dentro de lo que es la categoría programática, ¿no? Que tiene como propósito el de lograr generar como fin un producto o un servicio que vaya a beneficiar a la población, ¿no? Es decir, tomamos en cuenta su propósito esencial de este programa y lo formulamos y lo vinculamos con lo que es esa meta que pretende alcanzarse, ¿no?
dentro de lo que es la gestión pública como tal, pero involucra a qué? A la realización de varias actividades para que en sí se pueda constituir, ¿no? Ese como un nexo, ¿no? Que pueda permitir, digamos, que se puedan producir bienes y servicios. Bueno, entonces, esta máxima expresión, ¿no? Está conformada también dentro de ella por actividades y proyectos. Las actividades vamos a hacer, a entender como esas tareas que se tienen que dar específicamente, ¿no? En la gestión, ¿no? Y esa actividad se caracteriza porque no va a generar inversión. La actividad como tal permite que exista funcionalidad dentro de la institución pública. En cambio, el proyecto en sí denota uso de recursos para un fin específico, para obtener un bien tangible o un bien intangible. Es decir, podemos encontrar proyectos no capitalizables y proyectos capitalizables. En el caso de los capitalizables son aquellos que en sí van a dar lugar a que se pueda mostrar un bien que lo conocemos, ¿no? Como bienes tangibles. En el caso de los proyectos no capitalizables son aquellos que en sí no los vamos a poder ver, ¿no? Pero que sí se ejecutan y dan lugar a movimientos de recursos. Entonces, cada uno de estos elementos que son parte de un programa, ¿no? Tiene su identificación, un código específico, con el cual se inscriben en el presupuesto para que en la gestión se pueda llevar adelante lo que es la administración de los mismos, ¿no? Aparte de esto, también tenemos que conceptualizar lo que es esto de la apertura programática. Se hace referencia mucho en el contenido integrada y tenemos que entender, ¿no? Para poder por lo menos desarrollar este tema, es importante entender qué es una acción a corto plazo. Si vamos a acudir a las normas que regulan la planificación integral del Estado, tenemos que entender esa acción de corto plazo como ese fin que se proyecta alcanzar en una determinada gestión, ¿no? Es decir, un año, ¿no? Es decir, se proyecta de esa forma. Entonces, la apertura programática se va a conformar con, con la identificación de ese fin, ¿no? De ese fin que se ha definido para la gestión, ¿no? Y además se va a establecer, por ejemplo, conforme a lo que nosotros hayamos entendido sobre la entidad. La formulación de una apertura programática tiene que ir orientada a apoyar el desarrollo de acciones, mejor dicho, de actividades dirigidas, ¿no? Y vinculadas a las actividades principales de la institución. Debemos entender que nuestra finalidad de nosotros no es que nosotros hagamos relevante el hecho de que se tiene que agregar la información, ¿no? Que conforme, digamos, una apertura programática, sino lo que importa es interrelacionarla con las acciones a corto plazo, con las acciones estratégicas, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos tener programas que generan o que abren, ¿no? Que se abren en medio de actividades y proyectos. Es decir, vamos a tener una fusión, una combinación, programas tanto para actividades y proyectos. O vamos a tener programas que solamente van a ser para actividades o solamente para proyectos. O sea, vamos a tener de esa forma, ¿no? Entonces, la apertura problemática se va a poder entender de esa forma, de dos tipos. La que conlleve, por ejemplo, a actividades y proyectos y las que no consideren, digamos, a los dos, solamente uno. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer? Para poder formular un programa,
en sí nosotros tenemos que identificar las actividades a desarrollar. En esa pantalla que ustedes pueden ver, por ejemplo, ahí está en el lado izquierdo, hay varias actividades que se plantean hacer en la gestión. Entonces, ese programa que no considera, por ejemplo, proyectos, ¿no? Que se construye un programa, es como P1, que está al lado izquierdo, es un programa que no considera proyectos, solamente programas. En el caso de los que consideran tanto actividades y programas, lo tenemos en la parte derecha, donde decimos, un programa se conforma por una gran cantidad de actividades, así como también por proyectos de inversión pública. De ahí es que las formas de los programas se estructuran en dos tipos. Solamente las que tienen actividades, o solamente pueden tener proyectos, o las que en sí combinan ambos elementos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer un diseño de una estructura programática de cada entidad? O sea, ¿cuál sería de nosotros la condicionante para poder hacer una conformación? Primero tenemos que cumplir con los requisitos generales que en sí exige que se tenga para que se pueda hacer el diseño, ¿no? De esa estructura. Primero, tomar el instrumento que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que son las directrices para formular, digamos, los presupuestos. Asimismo, tenemos que nosotros conocer, comprender la actividad principal de la institución y sobre todo entender las disposiciones legales que regulan las operaciones de la institución. Es necesario ese punto. Además, tenemos que nosotros entender cómo se va a llevar adelante la provisión de un determinado bien o servicio. O sea, nosotros tenemos que entender cómo se debe desarrollar, cómo se debe ejecutar, ¿no? Y también tenemos que ver el hecho de que quiénes son los que formulan los presupuestos, quiénes al final participan en la formulación presupuestaria, ¿no? De ahí es donde surge, por ejemplo, ya lo que es la apertura de la estructura programática de la entidad. Es importante que el que formule el presupuesto tiene que tomar conocimiento pleno de las actividades principales de la institución, sino cómo va a estructurar el presupuesto, porque también tiene que clasificar por prioridad, tiene que clasificar, por ejemplo, por los bienes y servicios que generan mayor impacto en el servicio que da la institución a la población. De ahí recién, con esa comprensión puede hacer, por ejemplo, la recopilación de información. La recopilación de información no solamente se basa, pues, en que uno vaya a los procesos, sino que tiene que partir con la obtención de esos planes que tiene la institución a mediano y largo y corto plazo. ¿Cuáles son esos planes? Reiteramos, el plan sectorial de desarrollo integral, ¿no? El plan territorial de desarrollo integral, el plan estratégico institucional, que son planes a mediano plazo, es decir, que se formulan hasta 5 años. Independientemente de eso, tiene que constituir, por ejemplo, lo que es el conocimiento de las actividades que se procesan internamente. Y para comenzar, tiene que conocer las disposiciones legales que existen en la institución, ¿no? Es importante inclusive conocer la estructura organizacional de la institución, qué áreas van a ejecutar, quiénes son los responsables, ¿no? Y bueno, también en lo que es la parte externa tenemos que entender los vínculos que tiene esta institución. Hay entes fiscalizadores, ¿no? Por sectores, los entes tutores, por ejemplo, que son los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, en el caso, por ejemplo, de los sectores de puestos aduaneros, ahí tenemos a la Administración de Servicios Portuarios. Tenemos entes tutores en los diferentes sectores, por ejemplo, lo que es obras públicas, tenemos, por ejemplo, desarrollo productivo, minería. Entonces, nosotros tenemos que conocer esos temas como formuladores del presupuesto. Ya recién con todas esas definiciones y con todo ese conocimiento, nosotros desarrollamos tareas para poder estructurar programáticamente, ¿no? En sí, la información
monetaria que se va a desarrollar y se va a ejecutar en el año, ¿no? Como les dije inicialmente, tenemos que conocer la normativa que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para comenzar. ¿Cuáles son sus lineamientos? Tenemos que nosotros entender qué productos intermedios existen dentro de lo que es ese proceso productivo que va a generarse. Puede haber un proceso intermedio que al final tenga que ser como, por ejemplo, como un conducto o como un peldaño que puede dar lugar a que se tenga, digamos, la prestación de servicios terminal, que sería el servicio o el producto final, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que nosotros definir, por ejemplo, el listado que existe, digamos, de qué cantidades de productos estamos obteniendo, todo eso. Y una vez que obtengamos esos productos, nos podemos delimitar y podemos constituir lo que es la cantidad de aperturas programáticas y estructuras programáticas que debe tener esa institución. ¿No? Es importante también determinar y valorar, cuantificar el valor de esos productos intermedios. Es decir, hay que cuantificar. ¿No? Entonces, son puntos específicos y resumidos que nosotros, por ejemplo, formulamos, ¿no? En otras palabras, este gráfico que les estoy mostrando en su pantalla, ¿no? Hace referencia a que se ha hecho la clasificación de actividades, las actividades centrales, las específicas, que son parte de los programas. Pero hay una clasificación de actividades. Las actividades centrales que tienen que ver con esas tareas sustanciales que tiene la institución dentro de lo que es sus competencias, sus atribuciones, y no, y de ahí, por ejemplo, esto está vinculado al programa. Programa 0, programa 1, programa 2, ¿no? Entonces, esas actividades centrales están conformando los principales programas. ¿Tenemos actividades específicas? Sí, pero esos se van a conformar por los siguientes programas que se van a estructurar. ¿Quién va a hacer la actividad? ¿Quién va en sí, en el programa que tú definas, qué unidades organizacionales van a participar? Lo tienes que definir esto en lo que es la programación, la estructuración del presupuesto, porque tienes que relacionar, vincular con las unidades organizacionales que tiene la institución. Hay que conformar de una buena manera, hay que estructurar y hay que organizar. ¿Por qué razón? Porque podemos tener varias unidades y tenemos que constituirlas como direcciones administrativas. Y en el sistema solamente se coloca, digamos, la dirección administrativa 1, puede ser, por ejemplo, administración de finanzas, dirección administrativa 2 puede ser comercialización, dirección administrativa 3 puede ser, por ejemplo, producción. Entonces, de esa forma se van clasificando. Y estas direcciones administrativas también tienen unidades ejecutoras, no pueden tener más de uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, como dice ahí en su pantalla, podemos nosotros estructurar estas direcciones administrativas tomando en cuenta la estructura organizacional. ¿Cuántas gerencias existen en la institución? Ustedes de la institución pública que han elegido han llegado a conocer cuántas gerencias tienen, cuántas secretarías tiene. Ese es el primer paso que tenemos que nosotros ubicar, porque hay que darle código a cada una de esas gerencias. Dirección administrativa 1 puede ser infraestructura pública. Dirección administrativa 2 puede ser, por ejemplo, lo que es recaudaciones. Dirección administrativa 3. Entonces, tienen sus denominaciones conforme a su estructura organizacional. Y en cuanto a lo que es el ámbito organizacional, pues ya se definen por ejemplo, cada una. Y estas direcciones administrativas pueden tener pues más de una unidad ejecutora, ¿no? Que son en realidad las áreas operativas que van a dar lugar al movimiento y al desarrollo de lo que es la ejecución de los recursos, ¿no? Es necesario que nosotros podamos entender la red de producción y la red de acciones presupuestarias. La red de producción tiene que ver con esos procesos productivos que se dan y que permiten desarrollar un producto intermedio, ¿no? O un producto final. Es decir, si hablamos, por ejemplo, a la institución como un sistema, necesariamente pues, hay elementos de entrada y elementos de salida.
Pero emergente de todo ese desarrollo hay pues un proceso productivo que se da, que te puede dar un servicio, que te puede dar un bien. De ahí es que surge, por ejemplo, ese tema de lo que es la producción, ¿no? Y que va a dar lugar a un producto intermedio o final. Bueno, una vez que ya se tiene, por ejemplo, ya constituido el programa 1, el programa 2, entonces dentro de su cuerpo pueden encontrar actividades que en sí van a desarrollarse, ¿no? Y esa producción intermedia también que puede ser, digamos, puede dar lugar a un proyecto o una actividad también, puede ser que va a conformar directamente un programa independiente, ¿no? Entonces eso tenemos que nosotros tomar en cuenta porque puede haber dentro de un programa varios proyectos, más proyectos, puede haber pocas actividades, o puede ser viceversa. Entonces hay que ver si es el producto final. Bien, vamos a continuar entonces. En su pantalla, como pueden ver, se está mostrando en la parte izquierda lo que es el ámbito organizacional de la institución. Eso, ¿a qué me refiero? Si agarramos una estructura organizacional, vamos a encontrar ahí diferentes direcciones administrativas, pero que en el organigrama pueden tener otras denominaciones. Pueden ser direcciones generales, pueden ser gerencias, pueden ser departamentos. Entonces, la idea es de que por tipo de nivel se puede uniformar. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, DA1, DA2, DA3, DA4, cuántas unidades organizacionales existirían como gerencias, como departamentos. Ya dentro de esto, por ejemplo, de lo que son las DEAs, nos vamos a una estructura organizacional. Una gerencia puede tener varias, por ejemplo, unidades, ¿no? Unidad 1, unidad 2, unidad 3. En el caso, por ejemplo, de esto, para la estructura del presupuesto, tenemos que nosotros decir esa DA1, cuántas unidades ejecutoras tiene. Puede tener uno, puede tener dos, puede tener más de tres, digamos, ¿no? Pero estas instancias son las que van a procesar, ¿no? Van a generar un producto y eso, por ejemplo, se va a dar lugar, va a ser un insumo para poder establecer si es que se está llevando adelante una acción de corto plazo. Una acción de corto plazo que puede en sí generar una actividad, ¿no? Que puede estar dentro de un programa. O sea, la acción te puede orientar a desarrollar una actividad. Por ejemplo, si hoy yo defino y digo, para los compañeros de contabilidad integrada, puedo generar una acción de corto plazo, ¿no? Puedo decir, a ver, esperar o más que todo estimar de que un 95% sean aprobados, ¿no? Del primer parcial. Ese puede ser, por ejemplo, una proyección, puede ser una acción de corto plazo, que yo estoy estimando que un 95% de nos puede aprobar. Pero para que se pueda dar esto, tiene que desarrollarse una actividad. Y esa actividad tiene que ser, por ejemplo, el repaso que tiene que desarrollar, por ejemplo, lo que es el estudiante, ¿no? Entonces, y todo esto tiene que ver con el ámbito presupuestario porque ahí ya tenemos que hablar de lo que es los programas que tienen dentro de su cuerpo las actividades y proyectos. Bueno, vamos a retornar y vamos a entrar ya a ver los momentos de registro. Entonces, vamos a hacer una pausa acá y volvemos.